Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Gálatas. Desde ahora vamos a buscar la palabra de Dios, Gálatas capítulo 6, del versículo 1 hasta 18, último. Leo del versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrevellad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestáis, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hasta el versículo 18 he leído. Según esta palabra, dice que apóstol Pablo por sí mismo con su mano estaba escribiendo con la letra grande, así dice, ¿no? Es decir que
apóstol Pablo estaba teniendo gran amor hacia la iglesia de los hermanos de la iglesia de Galacia, porque él era como padre espiritualmente. Por eso él que estaba predicando el evangelio para engendrar a sus hijos. Por causa de eso, considerando los miembros de la iglesia de Galacia como si fuera los hermanos de apóstol Pablo y también siendo hijos de apóstol Pablo espiritualmente. En aquel entonces, ayer nosotros hemos compartido, ¿no? Gálatas capítulo 5 estaba saliendo de función de la carne y también la función del Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿cómo funciona en el deseo de la carne en nuestro cuerpo? Mientras tanto que estamos viviendo con nuestro cuerpo hasta morir, siempre acompaña el deseo de la carne. Es decir que una persona puede leer la Biblia orando al Señor, andando con la voluntad de Dios, también está acompañado el deseo de la carne. Por eso se necesita negarse, practicar. ¿Cómo puede negarse? Jesucristo dice que uno que quiere seguir atrás de mí, niéguese, así dice, niéguese y tome su cruz y sígueme. Entonces la gente, ¿cómo puede negarse a sí mismo? Cuando se levanta el deseo de la carne, cuando se levanta en su corazón el deseo de hacer maldad, sí o sí tiene que interpretar, ese deseo no es mío, sino que Satanás está poniendo, como igual que una ave cucú, ¿se recuerda? La ave cucú ya había puesto su huevo en el nido de codorniz. ¿Para qué? Para que esa ave podía empollar este huevo de cucú, pero más tarde, cuando se nace cría de cucú y tiraba hacia afuera de cría de esa ave. Por eso nosotros podemos investigar que Satanás constantemente estaba poniendo el deseo de la carne. Por eso nosotros tenemos que descubrir la obra de Satanás. Satanás había puesto el pensamiento de él en el corazón de Judas Iscariote para que vendiera a nuestro Señor Jesucristo. En realidad, Judas Iscariote no quería vender a Jesucristo, pero él podía sentir que en mi corazón está surgiendo este deseo. Eso es mi pensamiento, es mío. Cuando él aceptó este pensamiento que había puesto Satanás, él actuó y vendió a Jesucristo por 30 de platas. Significa que cuando nosotros aceptamos el deseo carnal, siempre nosotros haremos maldades. Siempre nosotros seremos como esclavos del pecado. Por eso nosotros podemos buscar esta palabra una vez más, Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Significa que después de recibir la salvación en nuestros corazones, hay dos tipos de función está acumulado. Uno es
el corazón de Satanás, el deseo de Satanás, el deseo de la carne. Por eso el ser humano no puede descubrir exactamente la obra de Satanás, porque Satanás no puede manifestar claramente, sino que pone solamente el deseo de la carne para que haga estas cosas. También el Espíritu Santo del Señor, ¿cómo trabaja? El Espíritu Santo del Señor también trabaja en el corazón de los justos para que hagan algunas cosas buenas por la voluntad del Señor. Por esa razón, el justo para vivir por la fe, sí o sí tiene que practicar, rechazando su sentido carnal, rechazando su propio pensamiento, aceptando la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios. Por eso cuando crece el deseo del Espíritu Santo del Señor, se disminuye el deseo de la carne. Pero no trabaja la palabra de Dios, el Espíritu Santo del Señor, otra vez se crece el deseo de la carne. Por esa razón, después de recibir la salvación, sí o sí tiene que tomar la leche espiritual a través de el siervo de Dios que nos explicó el Evangelio. Porque ¿quién puede dar la leche espiritual? Uno que aprende mucha palabra, no es así. El que predica el Evangelio, el que predica la sangre de Jesucristo acerca de la redención eterna, para que la gente reciba la salvación por la gracia del Señor. Tal persona puede alimentar a la gente, puede mamar con la leche espiritual, para que crezca el espíritu de un nuevo que había recibido la salvación. Por esa razón, Gálatas capítulo 5 está hablando sobre dos cosas. Uno es el deseo de la carne, otro es el deseo del Espíritu Santo del Señor. Entre dos se oponen para que no hagan. Entonces, cuando nosotros podemos marchar por la voluntad de Dios, cuando nosotros practicamos la voluntad del Señor, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, automáticamente se disminuye el deseo carnal. Pero cada día si no puede meditar la palabra de Dios, dejando leer la Biblia, no quiere orar al Señor, no quiere predicar el Evangelio, no quiere invertir su vida para el Evangelio, produce constantemente el deseo carnal, el deseo de la carne. Por eso ya será como caído. Por eso el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas así dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿De quién amor es? No de nosotros, sino que el amor de Dios que nos entregó a través de Jesucristo. Por eso no solamente nosotros podemos usar que somos justos, somos hijos de Dios, sino que ya nosotros podemos utilizar este amor para salvar las almas. También gozo. ¿Por qué es necesario tener gozo? La gente cuando no tiene gozo en su corazón, entonces, ¿qué es lo que va a conquistar? Creo que tristeza, temor, sufrimiento, depresión. Entonces la gente cuando no tiene gozo, entonces siempre puede hacer daño contra la familia, contra sus amigos, contra vecinos. Pero cuando se siente gozo, alegría, entonces les da a otra persona
como gozo, paz, alegría. Como lo que nosotros estamos pasando, ¿no? El día de hoy nosotros hemos escuchado alabanza de 3 personas, especialmente Pastor Esteban Lear y también Pastor Leo, que tocando instrumentos, guitarras. En aquel entonces, mientras tanto que estaba escuchando de la alabanza y estaba llegando alegría, gozo. Qué bendición es que entre nosotros podemos alabar juntos, podemos abrir nuestro corazón hacia otra persona, porque si hubiera cerrado su corazón, entonces ¿para qué es necesario presentar con la alabanza? Es decir que al principio, ¿no? Hace uno de 3 meses atrás, nunca yo no conocía al pastor Esteban Leal, pastor Leo, pastor Marcelo, etcétera. No sabía, no conocía. Pero Dios había puesto una bendición a través de pastor Oxupan, que nosotros hicimos conferencia internacional de CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Desde aquel tiempo, Dios estaba dirigiendo a sus corazones. Dios estaba dando alegría, el deseo de escuchar la palabra de Dios, y hasta hoy está llegando a ese punto. Por eso, cuando yo pido a los pastores que canten, entonces obedecen. ¿Es cierto? Es milagro de Dios. Porque no tenía nada que ver conmigo, pero cuando yo hablo y practica y acciona. Es muy importante porque según esta palabra, ¿no? Nos enseña así el versículo 22, leo hasta último. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ¿cuál es la verdad? Según esta palabra dice que el versículo 24, ¿no? Ya nosotros fuimos crucificados juntamente con el deseo de la carne. Entonces, si hubiera crucificado con el deseo de la carne, entonces no tenía que tener el deseo de la carne. Esa es nuestra idea. Pero no es así. Para Dios ya había crucificado, había sepultado, había terminado nuestra vida, porque la vida que nosotros tenemos es nueva vida, nueva criatura somos. Por eso, ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, lo que está escrito. Fuimos crucificados. Fuimos sepultados, fuimos resucitados. ¿Cuál es falso? Lo que está funcionando en el corazón de nosotros. Siempre se levanta el deseo de la carne, ese es falso. Para engañarme, para destruir mi vida. Por eso es necesario practicar. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Cuál es falso? Lo que está sintiendo. Por eso, mientras tanto que tiene cuerpo y carne, se siente acerca de sentimiento falso. ¿Qué es esto? El deseo de la carne, pensamiento de la carne, lo que está engañando Satanás. Porque fuimos purificados, justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya Gálatas capítulo 6. El versículo 1 así dice: hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa? Por ejemplo, después de recibir la salvación entre los justos, salvos, siendo justos, algunas veces si tenga falta, algunas veces ya se cayó en las tinieblas. ¿Quién puede rescatarlo? ¿Quién puede levantarlo? ¿Quién puede lavar la suciedad de sus pies? Como lo que Jesucristo estaba enseñando. Porque cuando uno que fue lavado, bañado, no es necesario bañar otra vez, sino que se lava solamente pieles. Entre sí puede lavar uno a otro. Así Jesucristo enseñó. Por esa razón, para que sea levantado cuando se cae, sí o sí tiene que tener su amigo, su guía, su siervo, su pastor. Es necesario, porque Dios cuando salvó a cada uno de nosotros, Dios consideró cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Jesucristo. Por eso entre los salvos se unen. Entre los salvos tienen que tener mismo sentido, mismo corazón. ¿Para qué? Para que crezcan juntamente. Uno que sea tentado de Satanás y otra persona puede levantar. Así dice. Hasta ahora muchas personas estaban pensando, ¿no? Uno que se comete entonces por sí mismo, orando al Señor y puede lavar su pecado por su oración. Así estaba pensando, ¿no? Pero primera de Juan capítulo 1 estaba diciendo, nuestra reunión, eso es la reunión con la luz. Significa que hay un grupo que está teniendo relación con Dios, reuniendo con Dios, tiene luz. Por eso no se queda oscuridad. Pero algunos que se apartaron de este grupo y luego andando en las tinieblas. En aquel entonces, ese grupo, para tener relación y comunicación con ese grupo que está congregando con la luz, ya ellos tienen que confesar, así dice, confesando de lo que estaba andando en las tinieblas. Hermanos, pastores, yo he cometido, yo he andado mal. Yo estaba menospreciando la sangre de Jesucristo. En aquel entonces, la sangre de Jesucristo que había derramado en la cruz, esa sangre limpiará todas sus maldades y luego este grupo se unirá con este grupo que está congregando con la luz para que avance. Comparando de esta palabra, ¿no? Yo creo que es lo mismo. ¿Por qué? Ya como dice, otra vez voy a leer el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, dice, restauradle, restaurar. ¿Qué significa? Para recuperar, para volver como antes, ya para que tenga otro corazón nuevo. Eso es. Esa es la iglesia. Por eso en la iglesia tiene la palabra de Dios, tiene siervo de Dios. Es decir, que el siervo de Dios puede dar la palabra a los que están andando en las oscuridades,
para que se levante sus corazones, para que tengan ánimo con Dios. Porque Satanás cuando le conquista, es como si fuera que el culebre, como la víbora, ¿no?, que mordió la ratón. En aquel entonces, una vez mordió la ratón y luego se deja así. En aquel entonces el ratón estaba caminando y su ojo cerrando y luego camina. Algo pasó. Me parece que ya me soltó. Entonces yo voy a escaparme. No podía escapar. No podía escaparse este ratón que fue mordido por la serpiente, ¿no? Porque ya inyectó, está funcionando veneno en su cuerpo. Se cae. Por eso uno que fue engañado de Satanás ya no puede pensar como sanamente. No puede tener mente con sanidad. No puede pensar como normal, como sano espiritual. Pues piensa, yo soy pecador. Yo tengo que morir. Yo tengo que recibir el castigo. ¿Qué hago? Siempre así anda. Pero como dice, según la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, como dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre, espíritu de mansedumbre. ¿Qué tipo de espíritu es? Jesucristo dice que yo soy manso y humilde. Por eso el que recibe el corazón de Jesucristo va a ser manso y humilde. Siendo manso y humilde puede aceptar cualquier persona. En vez de rechazar, en vez de juzgar, en vez de expulsar, va a abrazar, va a limpiar por la palabra de Dios, para restaurar la vida que había caído. Eso es bíblico. Por eso cualquiera que sea mordido del engaño de Satanás, ¿con quién puede restaurar su vida? Por tener siervo de Dios. Porque solo no puede despojar engaños de Satanás. Solo no puede restaurar a sí mismo, sino que uno que tenga el espíritu de mansedumbre. Pues eso es enseñanza muy profunda en nuestra vida. Porque mucha gente estaban pensando, Dios y yo solamente yo tengo que servir al Señor, yo tengo que orar al Señor, yo tengo que servir, pero cuando se cae, Dios levanta directamente a tal persona, Dios habla directamente a esa persona. No. Misma manera, Dios quiere salvar a una persona. ¿Quién utiliza? Había contado, ¿no?, la vida de Saulo. Aunque Jesucristo ya apareció por la luz, habló justamente con él. Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús Nazareno que he resucitado, quien tú me persigues. Claramente Jesucristo le presentó, pero no explicó el evangelio, no le salvó, sino que utilizó a Ananías. Es discípulo de Jesucristo. Ananías tiene que irse a Saulo, donde mora una casa en Damasco. No, Señor, yo no quiero encontrarlo porque ese hombre es maldito. Yo he escuchado de esa persona, quería matar a nosotros. No diga. Ese hombre es instrumento que había yo preparado para los gentiles. Váyase, predique el evangelio,
salvarle. Significa que Dios utiliza solamente a sus siervos. Por esa razón, después de recibir la salvación, no puede tener la vida de creencia solo, sino que uniendo corazón, aprendiendo la palabra de Dios, marchando junto, y luego puede recibir la guía de siervo de Dios en aquel entonces, aunque se cae y se levanta. ¿Por qué? Según esta palabra dice que restaurarle, es decir, que tiene que restaurar la vida de tal persona. Es como igual que el libro de Ruth. Noemí, Elimelech, Malión y Quilión fueron de Belén. Belén es como símbolo de la iglesia, panadería, donde hay mucho pan. Pero cuando llegó el tiempo de hambre, se escaparon como Elimelech y Noemí con sus hijos. Pero pasando uno de 10 años, sus hijos se casaron, moabitas, con las moabitas. Uno es Orfa, otro es Ruth. Pero Dios quitó la vida de Elimelech y Malión y Quilión. Se quedó 3 viudas. ¿Quién podía restaurar la vida de ellas? ¿Quién? Ese es secreto. Cuando regresó Noemí con su nuera Ruth, en aquel entonces en Belén había vivido un hombre, se llamaba Boaz. Él es como una persona que tenía capacidad. Es uno de antepasados de el rey David. Él podía restaurar la vida de Ruth, la que fue fracasada completamente. Y también la vida de Noemí también. Pero cuando podía restaurar, gastando dinero, comprando el terreno de Elimelech, y luego restaurando la vida de Noemí y Ruth, también engendró Obed. Por la ley, ese Obed, hijo de Ruth, tenía que entregar a la casa de Elimelech para que siga como su descendiente. Pero ese hombre, Obed, era como padre de Isaí. Isaí engendró el rey David. Es decir que pues hizo restauración a la familia de Noemí y Ruth, pero no perdió nada. Significa que en nuestra vida, si nosotros tuviéramos el siervo de Dios, nosotros cualquier momento podremos ser levantados por apoyo del siervo de Dios. Aunque mucha gente no han recibido esta bendición, ¿no? Pero según mi experiencia, yo había recibido mucha bendición a través de Pastor Oxupan. Cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, no por mi inteligencia ni por mi capacidad, sino de la guía de Pastor Oxupan. Siempre me dirigía, me exhortaba y me daba ánimo, me daba la palabra de Dios. Significa que no por mi fuerza puedo seguir en el camino del Señor, sino que por la guía de siervo de Dios. Además, como dice en esta palabra, el versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No sé muy bien sobre la ley de Cristo, pero según esta palabra no está diciendo que cumpla
10 mandamientos para que reciban la salvación, sino que ya después de recibir la salvación, cada uno tiene que repartir cargo. Es decir, que juntamente tiene que caminar, no solamente entregue a una persona que se ha caído de toda la cosa, debilidad, error y falta, problema y pecado, y también todo tiene que cargar como si fuera mi caso, mi vida. ¿Por qué? Para que se sienten como mismo cuerpo. Es la iglesia. También como dice el versículo 7, antes de tocar el versículo 7, el versículo 6, ¿ya? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra. Es decir, que uno que predica y uno que acepta la predicación de la palabra de Dios. Entre dos, ¿qué es lo que tiene que tener? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa? No solamente puede aprender teóricamente, sino que piense. Uno que aprenda la palabra de Dios a través del siervo de Dios, tiene que pensar para participar algo bueno de su vida. No sé muy bien si tiene bienes como 100 hectáreas de terreno, ya tiene que partir a la iglesia, al siervo de Dios. No sé muy bien. Si existiera en el mundo, creo que no. Si hay una persona que tiene 2 autos, ya tiene que partir. Porque si haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, esa es la palabra de Dios. No es como obligatorio que cumpla 10 mandamientos, sino que estas palabras, hay muchas palabras que enseña a través de apóstol Pablo. También nosotros tenemos que considerar esta enseñanza es la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario? Imagínense, uno que solamente escucha la palabra de Dios, simplemente entonces ya piensa como si fuera en la universidad. El profesor ya enseña, está bien, yo aprendo para usar yo esta sabiduría, enseñanza. Y se termina, ¿qué relación tiene? Después de graduarse, entonces, ¿qué relación tiene? Profesor, su vida es suya, mi vida es mía. Ya hasta morir ya no se va, no puede encontrar, no puede tener nada. Pero recién como estaba explicando, como dice ya, con el versículo 1 y con el versículo 6, ya nosotros tenemos que añadir, como dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Significa que cada uno tiene relación. Uno que se cae, otro miembro se levanta. Uno que se cae, otro miembro se levanta. Pero para levantar, para restaurar la vida que había caído, perdida, debería tener relación entre sí. Por esa razón, apóstol Pablo estaba escrito esta palabra. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. Toda cosa buena. Por eso estoy interpretando toda cosa. ¿Qué es toda cosa buena?
comida también, comida. ¿Es cierto o no? Uno que come asado, no solamente yo tengo que comer asado, también yo tengo que invitar al Pastor Juan Kim ya. Por favor, venga a mi casa. Ahora por cuarentena, ¿cómo yo puedo viajar? No, no, no. Solamente acepto su palabra. Qué lástima. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No es mi palabra, sino que eso es de la palabra de Dios. ¿Por qué está poniendo? Para que tengan relación. Imagínense, uno que tiene agradecimiento por escuchar la palabra de Dios y puede apoyar en la vida de siervo de Dios. En aquel entonces, al orar al Señor, se recuerda del nombre de este Señor. Por su palabra, por su explicación, yo había entendido el Evangelio, había recibido la justicia de Dios, había tenido certeza de la salvación. Señor, creo que usted utilizó su siervo. Así yo puedo agradecer al Señor y también al siervo de Dios. Eso es normal. ¿Para qué necesario practicar? Cada pastores, ustedes, también cuando predican la palabra de Dios, también tiene que enseñar estas palabras. Alguna persona, ¿no? Aunque estaba congregando en la iglesia, no quisiera nada de saber de ofrenda y apoyo, y ni quisiera pensar, sino que burlando. Su vida cómo será, murmurando, burlando, contra siervo de Dios. Tal persona más tarde va a ser fracasado. Yo he visto mucha gente. Depende de su corazón. ¿Qué tipo de corazón está llevando? Dios va a observar todo. Por eso así dice el versículo 7. Por eso así dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿por qué es necesario sembrar de palabra de versículo 6? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es una semilla. ¿Para qué? Para cosechar. Uno que practica por la palabra de Dios, uno que practica por la voluntad de Dios, ya va a tener fruto, así dice. ¿Por qué? Según esta palabra, así dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice corrupción. Si nosotros no podemos agradecer al Señor, tampoco quisiera dar diezmo, ofrenda, tampoco quiere servir al siervo de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a acumular en su corazón? Solamente codicia, codicia de la carne, codicia de las cosas. Por eso segará de la carne de corrupción, así dice. Por esa razón, nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Así dice el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Significa que siempre cuando nosotros practicamos como lo que está escrito. Por eso yo les digo, ¿no? Después de recibir la salvación en nuestro corazón, debería acumular poco a poco la enseñanza de la palabra de Dios. Fuera de mandamiento, también mandamiento debería guardar, no para recibir la salvación, sino que para andar por la voluntad de Dios. Y luego también otra enseñanza, como lo que está apareciendo, muchas palabras. ¿Se recuerda de lo que había enseñando en Romanos capítulo 16? Una diaconisa Febe de la iglesia de Cangrea.
la mujer que había recibido la salvación. Pero durante muchos años ella podía servir a la iglesia, a muchos siervos del Señor, apoyó en la vida de pastorear de apóstol Pablo. Y luego, últimamente, como el tiempo postrero de apóstol Pablo, antes de viajar a Roma, escribiendo la carta hacia la iglesia de Roma, se llama el libro de Romanos, encomendó ante manos de diaconisa Febe. Y luego, ¿cómo presentó ante los miembros de la iglesia de Roma? Acepte esa mujer. También ayude todo lo que se necesita, Febe. Eso es. Significa que en nuestra vida, si nosotros podemos vivir por el evangelio, sirviendo a la iglesia, también sirviendo al siervo de Dios, más tarde podemos cegar, podemos cosechar, podemos tener muchos frutos. Cada uno de los hermanos así debería caminar, andar. Eso es una cosa de practicar, no solamente aceptando teóricamente. No estamos enseñando sobre como matemática, no es como instituto, sino que eso es la iglesia. En la iglesia existe siervo de Dios, los pastores, también evangelistas, también diáconos, ancianos, hermanos. Tengan mismo corazón practicando esto. ¿Por qué? Tal vez nosotros podemos caer, como lo que está apareciendo en el versículo 1. Cuando se cae, si no tiene nada de relación, entonces ¿quién va a levantarlo? ¿Quién va a restaurar de su vida? Pero siempre está manteniendo relación, siempre está teniendo de buena relación. Cualquier momento pide, ya puede llegar la ayuda. Por la palabra de Dios puede dar ánimo, puede levantar su vida. Esa es la bendición de Dios. Ya, últimamente voy a presentar ante ustedes esta palabra, como dice el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta palabra a mí me gusta. Imagínense ya, apóstol Pablo dice que yo he crucificado, ¿cómo dice otra vez? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, ¿por quién? Por Jesucristo, ¿no? El mundo me es crucificado. Es decir, que por causa de la crucifixión de Jesucristo, el mundo me crucificó. Entonces, uno que me crucificó, entonces yo morí. También yo crucifiqué al mundo. Por eso, mundo y yo no hay. Así dice. Wow. Por ejemplo, ¿no? Entre dos enemigos, juntos ya, agarrando de su cabello, ya, con cuchillo, y apuñalando, juntos y muriendo. Los dos se mueren. Por eso, en el corazón de apóstol Pablo estaba considerando que no existe más este mundo para vivir carnalmente, para servir a sí mismo, sino que solamente existía el mundo de Dios para esparcir el reino de Dios, para predicar la justicia de Dios, como lo que había enseñado Jesucristo a nosotros. Como dice, de primero, buscad el reino de Dios y la justicia de Dios. En el que entonces Dios va a preparar, proveer lo que nosotros necesitamos comer, beber, vestirnos. Ya. ¿Cómo ustedes están practicando la palabra de Dios? ¿Están partiendo de todas cosas buenas al que lo instruye? Hay que intentar. ¿Cómo Dios va a bendecir en sus vidas? Vamos a ver.
Dios va a acompañar, Dios va a bendecir en sus vidas. Así nosotros terminamos como el libro de Gálatas. Hoy es sábado, ¿no? Ya, el día lunes iniciamos el libro de Efesios. Por eso había dicho, ¿no? El libro de Gálatas estaba exhortando, mucha exhortación. Uno que predica evangelio diferente, sea anatema, aunque el ángel que descendió del cielo también que sea anatema, así llegando mucha maldición y exhortación. Ya estaba enojado, pero al llegar el libro de Efesios, totalmente diferente ambiente. ¿Por qué? Está explicando sobre el secreto de la existencia de la iglesia. Por eso vamos a aprender el libro de Efesios desde lunes. Y luego desde lunes a las 7 inicia hasta 8 y 10 minutos por ahí, como lo que estoy terminando, ¿no? Y luego 8:30 inicia estudio bíblico para Bolivia. Como diferente Zoom, nosotros podemos entregar. No es obligatorio, sino que uno que sigue aprender doble. Solamente el lunes, porque quiero hacer conferencia internacional de Congreso del Líder Cristiano todos los lunes para los pastores de Bolivia, desde 8:30 la hora de Chile, y será la hora de Bolivia como 7:30. Así terminamos. Gracias por su atención y participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros podemos tener alegría, gozo, esperanza, ánimo. También tenemos mucho agradecimiento al Señor, aunque nosotros tenemos el tiempo de pandemia. En el mundo están sufriendo, muriéndose y también enfermado e internado del hospital. Hasta ahora Dios está protegiendo en nuestra vida. También durante muchos tiempos, casi 3 meses, ya nosotros estamos siguiendo estudio bíblico cada noche con los pastores. Señor, espero que les bendiga a los pastores, también líderes cristianos, para que ellos tengan ánimo y también practiquen de la palabra de Dios que han escuchado. Hasta hoy nosotros ya hemos terminado el estudio de Romanos, Gálatas. Desde el lunes nosotros queremos seguir el estudio del libro de Efesios. Espero que acompañe, espero que nos dé sabiduría, también ánimo para que nosotros sigamos adelante para compartir la palabra de Dios. Mientras tanto que estamos estudiando, escuchando, escudriñando la palabra de Dios, nosotros estamos sintiendo como feliz y gozosos. Por eso espero que siga bendeciendo a cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Glorificando a su nombre, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.